Este es el podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Con Begoña Serra, coach en comunicación. Y Norberto Malatesta, experto en oratoria. Bienvenidos al podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Hola Norberto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hoy vamos a hablar de un tema realmente emocionante, como son las emociones en la oratoria. Es que producir emociones en quienes nos escuchan no solo despierta un gran interés, sino que aumenta notablemente la capacidad para conectar con el auditorio y lograr que la presentación resulte memorable, porque las emociones hacen que la información sea recordada con mayor facilidad. Es que hablar desde las emociones, Begoña, genera mayor proximidad con la audiencia y al igual que los sentimientos, son algo espontáneo y auténtico que surge en nosotros, en los oradores. Las emociones son parte de nuestra evolución como especie. Son naturales, de modo que no hay que luchar contra ellas. Yo diría que, por el contrario, tenemos que hacerlas parte de nuestro estilo como oradores y contagiar con nuestras emociones. Efectivamente. Cualquier emoción, y de esto de las emociones me imagino que tú sabes mucho y lo sabes muy bien, ¿no? Y ahora te voy a hacer después, más adelante, alguna pregunta al respecto. A ver si me vas a poner un compromiso. Veremos a ver. Pero es que cualquier emoción, Begoña, es útil. Cualquier emoción es útil, siempre que sirva, claro está, para acercarse a los demás y ayude a que ellos entiendan mejor lo que les estamos queriendo decir. No sé cómo lo ves por ese lado. Pues a ver, que tienes muchísima razón. Además, has dicho algo muy importante, Norberto. Las emociones generan mayor proximidad con la audiencia porque hacen que nos mostremos más humanos y, por tanto, mucho más cercanos, lo que ayuda a que el público, todas las personas que nos están escuchando, conecten y empaticen con el orador o la oradora. Un orador que no conecta con sus emociones realiza un discurso totalmente plano y monótono, hasta el punto de que puede llegar incluso a aburrir. Puede que su mensaje sea muy bueno, pero no llegará. Puede dominar muy bien el arte de hablar en público, pero no va a comunicar, porque una cosa es hablar y otra, muy distinto, es comunicar. Has dicho algo muy importante, Begoña, que me quedó dando vuelta. Hay conectar desde las emociones. Y tú como coaching, ¿qué le dirías a alguien? ¿Cómo se conecta desde las emociones? Porque te pueden decir, pero Begoña, eso suena espectacular, qué bien suena, pero yo no sé, ¿cómo conecto desde las emociones? A ver, conectar con las emociones es, en primer lugar, saber muy bien desde dónde estoy sintiendo, desde dónde estoy hablando. Implica un proceso de introspección y de trabajo con uno mismo. Y sobre todo algo muy importante, disfrutar de lo que estoy haciendo, Claro. sin estar pensando en el ¿y qué viene después? ¿Y si me hacen una pregunta que no sé contestar? ¿Y si falla internet y la presentación no puedo seguir con ella? Es estar tranquilo, es estar relajado y fluir. Dejar de preocuparnos por todo lo que puede llegar a pasar y disfrutar. Y sobre todo, que nos apasione el tema del que estamos hablando y que creamos en lo que estamos diciendo y que realmente nosotros somos expertos y dominamos esa materia. Mira, Begoña, es difícil, por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? Que los integrantes de un auditorio se distraigan o no presten atención a un discurso que se pronuncia desde las emociones. Creo que es imposible que eso ocurra. Y eso es bueno, claro que sí que es bueno. ¿Y para quién es bueno? Bueno, tanto para la gente como para el orador, porque se produce entre ellos una alianza verdadera que sin duda va, yo diría que va a perdurar en el recuerdo de quienes te ven y de quienes te escuchan. ¿Y qué más podemos pedir, no es cierto? ¿No Exacto. es acaso uno de los objetivos de todos los oradores? No solo que nos recuerden por lo que dijimos, sino también por cómo los hicimos sentir.
Lo Si importante, me permites, Alberto, yo quiero hacer aquí una sí, analogía. claro, claro. Para mí, el orador, el buen orador, aquel que te hace sentir, es como un pianista, por ejemplo. Ujú, Un pianista puede ser muy bueno en la técnica y ejecutar a la perfección esa pieza musical, pero si no conecta con esas emociones, no nos hará vibrar, no nos transportará como puede hacer la música a recuerdos, a momentos claro, especiales para claro. nosotros. Ahí yo creo que está el kit de la cuestión, de lo que estabas comentando. Dijiste algo muy importante. Si no conectamos desde las emociones, no vibra, no llega, no transmite, no comunica. Por eso lo importante es sentir la emoción, que esa emoción sea verdadera, sea auténtica, porque difícilmente podamos contagiar nuestras emociones a los demás si no las vivimos nosotros. Y eso el auditorio lo nota. Por eso, una vez más, yo quiero resaltar la importancia de ser transparente y genuino cuando hablamos ante un grupo de personas. Cierto, esas emociones tienen que ser genuinas, no las podemos fingir porque si no se nota. Pero, ¿sabes cuál es el problema con las emociones, Norberto? Bueno, por lo general, la gente no suele mostrar sus emociones con facilidad, no son muy abiertos a las emociones. Por el contrario, hay quienes, yo diría, no sé si la mayoría, no tengo ninguna estadística, pero hay quienes las ocultan porque piensan que eso es contraproducente. Tú como coach, ¿lo ves así? ¿Lo notas así? Incluso con nuestros alumnos en el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, ¿qué experiencia tenés al respecto? Exactamente, se nota muchísimo. Ese contraproducente, ¿no? Que has dicho, existe la creencia, la falsa creencia en muchas personas que piensan que si se emocionan, si sonríen, si explican una anécdota o incluso una historia personal, les va a restar profesionalidad y ya no van a ser tan creíbles. Se va a cuestionar, entre comillas, su Ujú. autoridad. Y digo, es una creencia limitante. Asociar ser profesionales y creíbles con ser serios y formales, lo que les lleva a mantener sus emociones a raya. Esas personas hacen eso. Es como pienso que si me emociono dejo de ser profesional, pues reprimo y inhibo esas emociones. Y no se dan cuenta, no son conscientes de que Ujú. precisamente consiguen el efecto contrario al deseado. Claro. El Estaba pensando, mientras estabas hablando, estaba pensando que las emociones son tan importantes en la comunicación que en el caso, por ejemplo, de la comunicación virtual, han aparecido los famosos emoticones que todos utilizamos para reforzar el sentido adecuado a nuestras palabras, ¿no es cierto?, a lo que queremos decir cuando hablamos a través de las redes sociales. ¿Vos creés que esto de los emoticones es algo que también tiene alguna relación con las emociones? Porque cuando marcamos una carita enojada, sonriente, alguien que llora, alguien que sonríe, todo eso no es también una forma de transmitir nuestras emociones, pero de otra forma y no con el lenguaje. Has dado un punto complejo que yo creo que daría para otro podcast, pero voy a resumir lo que yo veo desde el punto de vista del coaching. Evidentemente, en una comunicación de WhatsApp, o incluso que ahora se ha puesto también muy de moda usarlo en los correos electrónicos, el Claro. emoticono ayuda a expresar esa emoción. Pero ojo, no nos acostumbremos a abusar de ellos. Es decir, no pretendamos Ujú. sustituir la llamada telefónica, el contacto personal. Me he encontrado casos de personas que le piden el matrimonio a otra, o sea, a su pareja a través de un WhatsApp, o que Sí, cortan sí. a través de un WhatsApp y ponen la carita triste o la carita de enfadado, o incluso gente que da el pésame por la muerte de un ser querido por WhatsApp. A ver, Bueno, centrémonos. yo extraño mucho los saludos de cumpleaños. Antes la gente me llamaba para saludarme por el cumpleaños, yo llamaba a alguien y ahora ya no se llama más, todo a través de WhatsApp. El WhatsApp ha reemplazado todo esto lo que tú estás diciendo. Y la verdad que has dicho muy bien, hay que tener cuidado con esto, no hay que abusar, ¿no? Y aparte un riesgo.
Y con esto nos volvemos a, porque nos estamos yendo un poco del tema, un riesgo que yo creo que hay en los emoticonos. Que si abusamos de los emoticonos y ponemos la carita sonriente, la carita enfadada, la carita que está llorando, la carita pensativa, puede pasar a nosotros, ¿no? Porque ya tenemos una edad, pero las generaciones que están subiendo se van a acostumbrar a identificar esa carita, pero no van a saber qué nombre tiene esa emoción. Buenísimo. Y tal vez no puedan en un momento dado identificar como estoy enojado o estoy frustrado o estoy triste, porque ya tiene un emoticono, pero no van a saber poner nombre a esas palabras. Y eso es muy grave cuando hablamos de emocionar al público y de que para emocionar al público necesitamos esa gestión emocional y poder identificar lo que estamos sintiendo. Porque evidentemente al público no le vamos a ir poniendo emoticonos. Claro, claro. Begoña, tú que eres experta en temas de coaching, quiero hacerte una pregunta. ¿Puede ser? ¿Una más? Bueno, La pregunta es esta. Al final cobraré por tantas preguntas, ¿eh? Antes de que me digas que sí o de que me digas que no, ya te voy a hacer la pregunta. Dime, Begoña, ¿es semejante una emoción a un sentimiento? A ver, pregunta para máster, ¿eh? Pregunta para máster y para dar un podcast de horas. Esto ya es una conferencia casi. Pero bueno, resumiendo, vamos a intentar ser, como siempre decimos a nuestros alumnos, breves, claros y concisos. La respuesta es no, no es lo mismo. La emoción es algo puntual, lo que sentimos en ese momento. Puede ser alegría, tristeza, miedo o rabia. Vamos a poner un ejemplo. No sé si te ha quedado claro así como definición. Totalmente, sí. Pero vamos a poner un ejemplo para que nuestros oyentes lo puedan comprender mejor. El orador nos está explicando, por ejemplo, las injusticias que se viven en un determinado país, cómo los niños mueren de hambre o las personas sufren una alta tasa de desempleo. Es normal que sintamos rabia ante esas injusticias y también tristeza por esos pobres niños. De igual modo, ante datos que alertan del incremento de la violencia en las calles, podemos sentir miedo. Esas son emociones y son puntuales. En aquel momento podemos sentir esa emoción, pero evidentemente nos iremos a casa con nuestra familia, con nuestro día a día, con nuestras obligaciones, y esa emoción ya no la vamos a sentir. Si la seguimos sintiendo, si esa emoción se mantiene en el tiempo y se alarga, es cuando ya se convierte en un sentimiento. Y el miedo puede llegar a convertirse en una fobia, la tristeza en una melancolía, pero ya es cuando esa emoción se prolonga. Yo creo que con los ejemplos se entiende mucho mejor, ¿no, Norberto? Pero total. Además, cuando comenzamos dije, ¿qué tema el de hoy? El de las emociones, sin duda emocionante, y es emocionante y da para mucho. Simplemente una última observación de mi parte para ya ir cerrando y no abusar de este espacio. Es que si observamos cómo se comunican las personas, descubriremos cómo todas las comunicaciones vienen envueltas en las emociones que esos temas le provocan a cada uno. Unos vendrán con más emociones, otros vendrán con menos emociones, pero es imposible que la comunicación no traiga algún tipo de emoción, porque nuestro cerebro emocional es más rápido que nuestro cerebro racional. Por ello, precisamente, se nos define como seres emocionales. Ya no hay duda que las emociones impregnan toda nuestra existencia y al igual que intervienen en la toma de las decisiones, influyen también en la forma de comunicarnos con los demás. Has dado en el kit de la cuestión, Norberto, la gestión emocional. Y tú y yo sabemos que es algo que trabajamos muchísimo, muchísimo, muchísimo con nuestros alumnos, porque es una pieza esencial. Un buen orador tiene que ser muy consciente, en primer lugar, y estar muy conectado con sus emociones. Y también ser capaz de escuchar al auditorio para ver qué emociones está despertando. ¿Se están aburriendo? ¿Se están sintiendo tal vez incómodos por algo que hemos dicho o hecho? Saber medir ese pulso emocional del público y aprender también a regular las propias emociones. Estoy nervioso, estoy impaciente, estoy preocupado porque en medio de la presentación se me ha cruzado un pensamiento, aquel problema que tengo y que no sé cómo solucionar.
Todo eso es clave para conseguir una comunicación positiva y es algo que nos encontramos día a día con nuestros alumnos. ¿A que sí, Norberto? Sin duda, claro, el tema de las emociones está en cada uno de nosotros, está en nuestro ADN, así que hay que saber trabajarlo, porque también también por allí pasa el éxito de un buen orador, cuando Exacto. sabe trabajar bien sus emociones, porque en la medida que trabaje bien sus emociones, su mensaje tendrá una mejor llegada, porque siempre decimos en el instituto, quien habla desde el corazón llega al corazón de quienes los escuchan, ¿no? Las emociones se contagian, efectivamente. Claro, sin duda, sin duda. Bueno, hemos llegado al final de otro podcast. Begoña, ¿es así? Sí, 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 ya vamos sumando podcasts y estamos muy contentos por Bueno, ello yo y muy quiero... emocionados. Terminamos emocionados como no podía ser de otro modo. Yo quiero darle las gracias una vez más a quienes nos siguen a través de estos podcasts por acompañarnos ahora otra vez esta semana y nos volveremos a encontrar la semana que viene, Begoña. Por supuesto. ¿Y nos encontramos para qué? Pues para seguir dando consejos de cómo hablar bien en público y conseguir esa comunicación positiva y esa comunicación, sobre todo, que emocione. Para Muchísimas compartir, gracias. aprender y crecer todos Todos juntos. juntos. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. En el que trabajamos para formar a los grandes oradores, porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.